¿Y qué pasa, parceros? Espero que estén súper bien. Y este es un nuevo video del curso de Bug Bounty en el cual nos centraremos en explicar la vulnerabilidad de LDAP Injection. Así que si te interesa las inyecciones de LDAP, quédate. En este episodio vamos a explorar una vulnerabilidad que, aunque no es tan común como las inyecciones SQL, pueden ser igual de devastadoras cuando se explotan. Y en este caso estamos hablando de la LDAP Injection. Pero antes de sumergirnos en cómo explotar esa vulnerabilidad, primero debemos entender qué es LDAP y cómo funciona. Para comenzar, debemos de entender qué es LDAP. Básicamente es un protocolo que se utiliza para acceder y administrar servicios de directorio, como Active Directory, por ejemplo. LDAP permite a las aplicaciones web interactuar con servicios de directorio para autenticar usuarios o recuperar información. Aquí está la clave de la inyección. Para entender cómo funciona una inyección LDAP, primero debemos familiarizarnos con algunos términos claves. Servicio de directorio, que básicamente lo conocemos como DS. Ese es un componente que almacena los datos similar a un servicio de bases de datos. Un ejemplo pues sería un servidor de directorio, es OpenLDAP. Por otro lado, también tenemos lo que es la entrada de LDAP. Una entrada contiene datos de una unidad y se compone de tres partes principales. Aquí tenemos el nombre, el DN, que es básicamente un identificador único para la entrada. Por ejemplo, sería UID admin, DC example y DC com. Eso sería pues básicamente un DN, que básicamente sería el identificador único. Para las entradas, contienen datos específicos y estas también están compuestas por un tipo de atributo y un conjunto de valores. Las clases de objetos definen los tipos de atributos que una entrada puede tener, como una persona o ya sea un grupo. LDAP también define varias operaciones que un cliente puede realizar, tales como Blind Operation, que básicamente es una autenticación del cliente con el servidor, y Search Operation, que esta básicamente busca entradas que coincidan con una consulta. Teniendo más o menos, digamos así, el término de lo que es LDAP, ahora vamos a pasar al tema de qué es una inyección de LDAP. Una inyección LDAP ocurre cuando el input de un usuario se inserta directamente en una consulta de LDAP sin una validación o un saneamiento adecuado. Esto permite, digamos así, a un atacante manipular las consultas justamente LDAP y puede recopilar información, por ejemplo, no autorizada, o inclusive puede alterar los datos almacenados en el servicio de directorio. Y por ejemplo, acá tendríamos un claro ejemplo que sería la inyección a ciegas de LDAP, que puede ser como filtrando la información, por ejemplo, de una password. En un ejemplo, digámoslo así, práctico, supongamos que una aplicación web permite a los usuarios buscar empleados en una empresa. Si el input del usuario se inserta directamente en la consulta de LDAP sin validación, un atacante podría manipular la consulta para obtener información sensible o ejecutar operaciones no autorizadas. La inyección de LDAP es una vulnerabilidad que, digámoslo así, crítica, que puede comprometer la seguridad de una aplicación web, y es crucial justamente que los desarrolladores validen y saneen todos los inputs que se utilizan para estas consultas. Así que bueno, en este vamos a presentar o vamos a mostrar, digamos así, un código de LDAP y vamos a analizar dónde se encuentra, digamos, la vulnerabilidad y qué puede pasar con ello. Pasando ya más a un tema, por ejemplo, de consulta, pues tendríamos Hack3, que prácticamente sería como nuestra Biblia en el pentesting, Bug Bounty, etcétera, etcétera, en el mundo de la seguridad ofensiva. Y por otro lado también tendríamos claramente LOAS. Igual, si quieren más información acerca de este tipo de inyecciones o laboratorios prácticos, pues pueden utilizar los laboratorios de Pursuit. Hay laboratorios, si no mal recuerdo, de LDAP Injection. Entonces pueden validarlo también allí si quieren practicar o profundizar más a fondo de la inyección. No siendo más, vamos a comenzar con una serie de laboratorios. En este caso vamos a hacer una exfiltración y vamos a explotar una especie de blind. Primeramente tendríamos el asterisco y pues todo este payload, que sería, digamos así, el input malicioso, ¿sí? Entonces, si por ejemplo un campo de username se utiliza sin protección, un atacante podría ingresar un valor malicioso que modifique justamente la consulta de LDAP. En el ejemplo de aquí tendríamos este input malicioso y por la parte de abajo tendríamos la consulta LDAP resultante. En pocas palabras, ¿esto qué se traduce? El primer filtro, que sería el asterisco, coincide con cualquier valor del UID.
Y el object class, que tiene también el asterisco, coincide con cualquier objeto en el directorio. Entonces, como resultado, digámoslo así, la consulta devolvería todos los objetos en el directorio, no solo el usuario específico que el atacante debería estar buscando. Un atacante podría entonces obtener información no autorizada o realizar una autenticación indebida. Básicamente el tema de la explicación de la inyección funciona porque el input del usuario se concatena directamente con la consulta del LDAP, lo que permite que el atacante cierre el filtro original, que en este caso sería el EOID. Y en ese caso agregaríamos un nuevo filtro que siempre coincida con un object class. Esto amplía la búsqueda para incluir cualquier objeto en el directorio, lo que podría llevar a un acceso no autorizado. De todas formas, vamos a explicar un código así rápidamente. Listo, para explicar, digámoslo así, el tema de una aplicación que sea vulnerable, pues aquí tenemos un ejemplo simple de un código vulnerable a una inyección LDAP en Python, que es utilizar la librería LDAP3, y pues ya les voy a explicar el código por qué es vulnerable. Pues en esta parte de acá efectivamente tenemos, pues como es un ejemplo, no estamos colocando pues tema de dominio ni nada por el estilo. Pues acá tenemos el tema de la configuración del servicio de LDAP y la conexión, ¿sí? En este if else aquí pues intentamos realizar una búsqueda para verificar justamente las credenciales, y por esta parte de aquí tendríamos tanto el username como el password, que básicamente son las credenciales proporcionadas por el usuario. Ahora bien, ¿dónde viene la explicación de este código vulnerable? Y este código vulnerable es vulnerable por las siguientes razones. En el código, el nombre de usuario proporcionado por el usuario, o sea, el user import username, se inserta directamente en la cadena de conexión LDAP sin validación de escape, o sea, en esta parte de acá. Ahí, digamos así, una especie de validación de escape. Y esto permite a un atacante manipular la cadena de búsqueda de LDAP mediante la entrada de usuario. Entonces, ahora esa sería, digamos así, la primera. Dos, obviamente está la falta de saneamiento y validación. No hay ningún saneamiento o validación de entrada de usuario, y los caracteres, por ejemplo, los caracteres especiales y los fragmentos de la consulta de LDAP en el nombre del usuario pueden alterar el comportamiento justamente. Ahora bien, un atacante que podría llegar a hacer con esto, pues en esta parte de acá abajo estoy dejando como en una entrada maliciosa, y pues básicamente esta inyección puede hacer que la consulta de LDAP devuelva los resultados inesperados o falsos positivos, permitiendo que el atacante pueda acceder a la red LDAP sin ninguna credenciales válidas. Y pues esto lo vamos a ver justamente en los laboratorios, como con el wildcard puedes, digámoslo así, hacer un bypass directo al panel de login que se está atacando. Y pues básicamente en eso consistiría. Y cómo se vería, digámoslo así, esa consulta. Igualmente vamos a también a explicarlo ahora, pero la consulta se vería de la siguiente forma. En esta parte de acá podemos diseñar el tema del username y la password, que es donde está, digámoslo así, el wildcard. En el username admin, esto especifica justamente la consulta que debe coincidir con un usuario que es administrador. Y por otro lado, por el lado de la inyección, esto cierra la primera condición, o sea, en esta parte de acá de lo que es password. ¿Qué pasa acá? Esto cierra la primera condición y añade una condición OR, que la condición OR la podemos ver aquí. Y cuando añadimos la condición OR, esta pues, digamos así, verifica si password es igual a cualquier valor. Entonces acá le estamos pasando justamente el wildcard, lo cual puede devolver todos los usuarios. Vale, para comenzar con los laboratorios, pues los laboratorios son sacados de Hack the Box, y pues efectivamente podemos ver lo que estábamos hablando en el inicio del video. Este tiene un OpenLDAP server, así que vamos a autenticarnos con las credenciales que nos da Hack the Box, vamos a capturarlo con Bursuit y vamos a ver qué información nos trae. Listo, ya tenemos las credenciales, vamos a autenticarnos. Para este caso en específico, obviamente vamos a interceptar la solicitud y vamos a darle a login. Cuando tenemos la captura, la enviamos al repeater y podemos ver que tiene un response y nos da un 302, pero en la parte de acá arriba nos sale un follow. En la parte de abajo podremos ver efectivamente el tema del username y la password,
y vamos a darle al follow a ver qué información nos da. Cuando le damos, digamos, hacia el follow, efectivamente podremos ver en el lado derecho el response y nos ha dicho que un OK, y pues validando el render efectivamente nos hemos bloqueado. Para comenzar con el tema de la explotación, tenemos la misma captura. A diferencia de la otra, pues aquí podemos evitar que la localidad es user.php y pues los campos en los cuales vamos a ver si son inyectables sería primeramente tanto el de password como el de username. Así que vamos a ver qué información nos bota, digámoslo así, el response cuando modificamos ciertos valores. Una vez colocamos el tema de los wildcards, vamos a explicar pues rápidamente en qué consiste el tema de wildcards dentro de la LDAP injection. Para este caso en específico, pues estamos usando los wildcards, y eso es un ejemplo clásico de un ataque donde el atacante intenta manipular, digámoslo así, la consulta de LDAP para omitir la autenticación y acceder al sistema sin proporcionar credenciales válidas. Digamos así que el contexto de la vulnerabilidad, supongamos que tienes un sistema de autenticación donde el input del usuario, nombre de usuario, contraseña, se inserta directamente en la consulta de LDAP. El código vulnerable podría construir una consulta de la siguiente manera. En este caso tenemos un ejemplo de una consulta, y en este caso el input del usuario es utilizado para formar un filtro de búsqueda que intenta encontrar una entrada en el servidor de LDAP que coincida tanto con el nombre del usuario, en este caso el UID, y con la contraseña user password. Básicamente en el análisis del input malicioso sería, lo voy a copiar por acá, que le estamos mandando, ya esta parte de acá sería con username asterisco password asterisco, y en pocas palabras esto formaría el siguiente filtro de búsqueda. Al nosotros inyectar asterisco y asterisco, este sería, digámoslo así, el filtro de búsqueda que estaríamos efectuando. Digámoslo así que a desglose, el filtro inyectado, el UID y pues básicamente el asterisco coinciden con cualquier valor del UID. Es como si fuera un wildcard. ¿Esto qué significa? Esto significa que el filtro no está buscando un usuario en particular, en cambio acepta cualquier entrada donde el atributo UID esté presente. En el caso de user password, esto significa que pues no importa cuál sea la contraseña, cualquier entrada que tenga el atributo user password considera, ya que esto pues básicamente sería un wildcard. Entonces en este caso pues es una inyección demasiado básica, pero el filtro no está verificando si el nombre de usuario y la contraseña coinciden correctamente. En cambio devuelve cualquier entrada en el directorio que tenga los atributos UID y user password. Para este caso vamos a mirar entonces qué información nos bota, digámoslo así, Bursuit. Bueno, Bursuit no. Información nos resulta después del tema de la inyección. Como podemos ver, acá está el tema de la localidad y está tirando al path de user.php, y aquí es donde nos hace el follow. Acá por este lado ya tenemos el tema de los wildcards, entonces vamos a darle send y vamos a dar follow redirect, y efectivamente nos hemos logueado, digamos así, sin credenciales. Entonces en esta parte es muy importante porque, bueno, primeramente ya nos hemos logueado sin credenciales. Es una autenticación pues o una explotación muy básica, pero es merecedora claramente de intentarse en una casa de recompensas, o ya sea si te estás topando con un pentesting. Lo que nosotros también podríamos hacer para autenticarnos con un usuario en específico, recordemos que estamos utilizando el tema de los comodines o el tema de los wildcards. Entonces, por ejemplo, nosotros acá, si nosotros queremos loguearnos con un usuario específico, ya estamos viendo que el tema de la password pues también sería un campo inyectable. ¿Por qué sería un campo inyectable? Pues básicamente acá le estamos pasando al usuario el HTTP student, y por otro lado le estamos pasando el wildcard a la password. Cuando nosotros le damos a send, le damos a follow, pues efectivamente nos hemos autenticado. Entonces sabemos que ese campo es inyectable o es vulnerable a una inyección de LDAP. Al nosotros retroceder, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nosotros podríamos hacer o intentar autenticarnos con un usuario. ¿Por qué? Mire, si yo por ejemplo coloco la H y coloco un asterisco, ¿qué va a pasar? Yo le doy a send, efectivamente le doy follow redirect y me voy a autenticar como HTTP student. Quiere decir que está cogiendo la primera palabra y el wildcard es, mira, si existe un usuario con esta inicial, logueame. Básicamente sería eso en pocas palabras. Entonces nosotros aquí, algo básico sería, digamos así, mandar esto al intruder. Cuando lo mandamos al intruder, le vamos a cargar, pues no sé, en este caso específico, letras, perdón. Puta moto de mierda.
Cuando nosotros en el intruder tenemos las letras cargadas, pues ya le podemos pasar mayúsculas, minúsculas, etcétera, etcétera, pero en este caso lo vamos a hacer solamente con minúsculas. Pues le vamos a Start Attack y vamos a mirar el primero. Podemos observar los estados de respuesta, que todos son 200, pero vamos a ver qué len nos interesa. Pues acá hay unos diferentes, la mayoría son del 1000 para arriba y estos nos suelta una buena información. Por ejemplo, este LH, pues si nosotros mandamos esto a nuestro repeater, entonces promoto, no joda, pues puta. Si nosotros mandamos esto al repeater, pues podemos evidenciar que nos vamos a autenticar directamente con nuestro usuario de HTV Student. ¿Por qué? Porque esto fue básicamente lo que vimos ahorita. Y acá la S también nos tiró un... Ay, ¿qué pasó? Acá la S también nos tiró un 336. Entonces vamos a mirar con qué usuario nos logueamos. Entonces esto lo vamos a mandar al repeater con control R y lo vamos a mandar. Efectivamente nos aparece el tema de la localidad, un 302, y hacemos el follow. Y pues aquí nos hemos logueado como un super admin. Realmente voy a estar censurando la flag, pero pues acá básicamente sería welcome to super admin. Aquí ya nos hemos logueado como un super administrador. Entonces esto realmente es una inyección muy básica, pero por eso deben de estar bien saneados los campos. De todas formas, acá en Hacktricks hay muchísima más información de temas de inyecciones. Por ejemplo, acá está el tema del login bypass, que es lo que acabamos de hacer, pero obviamente se pueden hacer más cosas en cuanto a inyecciones de LDAP, ¿no? Pero en este caso vamos a ver que sería en el capítulo, pues en la parte 2 de este capítulo, vamos a ver el tema de la inyección a ciegas, así que let's go.